Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra tertulia de hoy, miércoles. Buena tertulia tenemos. Y sobre todo yo me imagino que ninguno de los contertulios que tengo tendrán máster. Y si los tiene, posiblemente no sea por la del rey Juan Carlos. Que hasta con el nombre de Juan Carlos le salen mal las cosas hasta la universidad. Algunos sí tiene. Muy buena, Paco. Muy buena. Echavarri, querido, Echavarri. Hola, buenos días. Y Jara, Buenos días, Fernando. tú tienes máster. Sí, yo sí. ¿Y por los Juan Carlos también? No, por la Universidad de Extremadura. Eso ya es otra cosa. ¿Tendrá guardado los papeles? Todos. Vale, pues. Todos los papeles. Además, yo soy profesor de la Universidad de Extremadura. Ese es mi trabajo, ahora en este momento en excedencia, por ocupar este cargo público. Y, hombre, conozco bien lo que es la calificación, las garantías de la calificación, cómo se desarrollan los másteres y todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, si el tema que quieres tratar es ese, pues, hombre, ya hay bastantes cosas y bastantes irregularidades que tratar. Yo no tengo máster. Ni yo tampoco. No tengo máster. Yo no tuve dinero para pagármelo. Todo lo que soy está en mi currículum, mi biografía. Y además, mira, no le quería una curiosidad, tampoco soy muy venidoso en eso, no le he querido ni corregir. Me ponen en mi biografía que he sido secretario judicial en Valencia Alcántara, fui juez sustituto, o sea que estamos hablando de, podría ser una categoría mal, pero no me he molestado ni en corregirlo, no creo que tenga importancia para un político tener un máster o no tenerlo, ¿no? Los másteres había que hablar mucho de ellos. Paco dice que tiene un máster, espero que sea. Yo creo que los másteres lo que hay que hacerlo y acreditarlos, y aparte de eso ser serios, ¿no? Porque estamos viendo en estos días cómo muchas universidades se dan los máster y dejan mucho que desear, ¿no? Yo lo único que te puedo decir, Echavarri, es que no voy a dar nombres porque no me interesa. Pero en esa universidad se han dado hasta carreras universitarias por internet. Bueno, yo no lo sé, de la universidad todas hay que presumirle el prestigio que tiene, ¿no? La de Juan Carlos, pues me imagino que... O sea, a distancia. O sea, también lo tiene, pero sí todos tenemos conocimiento de los másteres que últimamente pues se hace muchas veces que el director del máster tiene que rellenar, hay ayudas para hacerlo, tiene que rellenar el grupo, le pide a la gente que asista, le pone unas condiciones especiales. Y estamos hablando que muchos másteres no son para presumir de ellos, ¿no? Por la manera de hacerlo. Pero bueno, ojalá fueran como otras universidades del resto de Europa, que tienen un prestigio y se hacen las cosas de otra manera. Vemos muchos currículos, hay que tener 10 másteres. Hay gente que dice en los currículos solamente ha estado su vida haciendo másteres, no ha tenido ni tiempo para ir a clases, ¿no? ¿Y Jara? Pues yo quise hacer un máster, pero yo no tuve dinero para pagármelo como tantos otros jóvenes de nuestra comunidad y de nuestro país, desgraciadamente. Yo creo que nos estábamos metiendo un poco con la universidad pública, pero yo creo que la universidad pública y la profesionalidad de muchísimos profesores, personal docente y, por supuesto, personal de las universidades, hay que ponerlo en valor. Yo creo que esto no ha sido solo un problema de la universidad o de esa universidad en concreto, sino de la impunidad absoluta que muestran muchísimos miembros del Partido Popular, que no creo que de hecho sean ni siquiera casos puntuales, sino que ya es una cuestión estructural del partido, con la de casos de corrupción que salen, con casos como estos y con esa impunidad absoluta que tienen no solo con la universidad Ahora, pública, no digas el PP también... porque tu partido está Monedero, está Errejón, está la Biblia en pasta. Es una cosa curiosa. Errejón, Fernando, tenía una beca y entregó cada uno de los trabajos de las becas para lo que sabía. Tenía una beca que cobraba 2.000 euros. Manos limpias. Perdona. Bueno, lo explico. Errejón tenía una beca que cobraba
de todos los españoles, de sus impuestos, Por le metía la supuesto. mano en el bolsillito 2.000 euros y no iba No. había una sola clase. Lo que pasa es que vosotros tenéis un prisma, estábamos hablando de los másteres en plan distendido, de lo que sea, pero tú siempre aprovecháis los de No, hombre, Podemos porque- a resaltar la corrupción. No veis el ombligo vuestro, o sea, no veis lo que tenéis encima. O sea, tú fíjate, una cosa curiosa, hablando de las pensiones, cuando salían a la calle, Pablo Iglesias, que decía que no votaran a los mayores de 55 años, y ahora se ponía al frente de las pancartas. Y yo me preguntaba, digo, a ver, ¿no hay un chico de Podemos, ese que Echenique, que hace muchas declaraciones, tenía un cuidador que no le pagaba la seguridad social? Entonces, ¿cómo va a reclamar lo de las pensiones si no paga la seguridad social? Él no podrá tener que declarar nunca. Lo que pasa es que hay una doble vara de medir. Y si quiere, después entramos en el máster. Pero Que tenemos que hay entrar específico, una ¿no? noticia de hace un momento, y dice, el rector de la Universidad de Extremadura ve espurio usar un accidente en el máster de Cifuentes para cargar contra toda la universidad. Claro, pues Sí, claro, precisamente claro. eso es lo que Pero estaba es que diciendo. el problema de, bueno, estamos hablando todos del caso Cifuentes, no tampoco vamos a andar. El problema, vamos a ver, yo creo que hay un montón de irregularidades. Cualquiera que conozca la situación de la universidad, cómo se evalúa, cómo se hace un trabajo a fin de máster. Era un máster, yo no voy a contar aquí lo que ya sabe todo el mundo, que era un máster con presencia con obligatoriedad de presencia obligatoria. Entonces, aquí el problema es que, como también ha dicho Jara, hay muchas familias que les cuesta mucho hacer un máster, que les cuesta mucho esfuerzo económico, que les cuesta a los alumnos y alumnas un gran esfuerzo académico poder cumplir con ese máster. Yo no es por presumir del mío, ni mucho menos. A mí me exigían un día a la semana obligatorio de asistencia. Me iba a dar clase los martes a Plasencia, que es mi centro universitario, me cogía el coche y me iba echando chispas, casi sin comer, a Cáceres, porque era obligatoria la presencia. Yo era profesor, podía haber pedido un trato de favor. Yo creo que a esa universidad se le ha hecho un daño muy grande, se le ha desprestigiado de forma muy grande, y por extensión a toda la universidad pública española. Yo es el daño más grande que veo. Y desde luego creo que la señora Cifuentes está en una situación muy delicada, porque es que se ha ido enredando la madeja de una forma. Ya no es que dudemos de que haya hecho el trabajo, que yo creo que nos quedan pocas dudas, pero bueno, ya es que estamos viendo que ha involucrado a profesores, a directores de máster y demás, con documentos falsos y demás. Es un daño muy grande el que se le ha hecho a la universidad. ¿Sabes quién es el que yo creo que más daño va a pasar de todo esto? El Rivera, el de Ciudadanos. Hombre, yo creo que Ciudadanos venía a regenerar la política, y el hecho de que esté manteniendo a la señora Ahora, ¿de Cifuentes qué en hace? Madrid, creo que es vergonzoso. Si el PP, que en este caso Echevarri, tú sí que eres fuerte para esas cosas, pero Rajoy no, de decirle a la moción de censura, y quitas a Cifuentes. No va a Que a ver cómo no va a explica apoyar. Rivera que se va con Podemos y que se Que va no va a con apoyar. el PSOE. Rivera No, está es que no siempre, la va a apoyar, es que Rivera el siempre problema es está, ese. pero porque está siempre en el cálculo electoral, ¿no? Es como, ahora me conviene esto, digo esto, y cuando no me conviene esto, digo lo contrario. Vamos a ver, yo que no se vea que estoy defendiendo ninguna irregularidad que haya podido cometer la señora Cifuentes. Yo únicamente estoy diciendo los hechos. La señora Cifuentes ha dicho que tiene un máster, y yo, vale, pues lo dice ella, que tiene un máster, tendrá que demostrar lo que tiene. Los hechos que están sucediendo son los que están sucediendo. Hay una investigación en la universidad que creo que concluye hoy con unos observadores que todavía no sé lo que dicen. Se han llevado a Fiscalía porque ha habido una falsificación. Ha habido gente que ha dicho que ha falsificado las actas, que le han falsificado sus firmas en las actas. Tendrá que depurarse responsabilidades penales en Sí, quién pues ha eso ya- falsificado eso ya las es actas. delito. ¿Y Después están las responsabilidades políticas. Yo creo que con el político pues tenemos que ser transparentes, tenemos que decir siempre la verdad, y si la señora Cifuentes ha hecho el máster, Lo pues malo que ha no hecho es el máster, y lo si no ha malo hecho... es que un político de cierto prestigio mienta en una cosa tan Sí, tan bueno, tonta. pero Que además no, bueno, no, pero- no, pero- no le añadía necesario. nada Pero políticamente. yo no prejuzgo, vamos a ver, Paco, yo no prejuzgo. No le añadía yo nada únicamente... Ni es corrupción, ni es nada. Que es no, una pero que yo no tonta. preocupe. Que ha podido ¿Verdad? salir de otra manera si es que no lo tuviera hecho, de muchas maneras. Ella dice que lo tiene hecho. Y bueno, pues ya está, porque lo demuestre lo tiene hecho. Si no lo tiene hecho, tendrá que tener las responsabilidades políticas de haber mentido cuando le llegue y cuando sea el momento. Lo que pasa es que esto también viene muy bien. Mira, antes lo decías tú antes de la tertulia. Estamos asistiendo esta semana al mayor escándalo de corrupción, no de España, de Europa, que son los ERE. Ni una noticia, cuarta o quinta noticia.
más de 4.000 millones defraudados. No, claro, no, a Paco no le interesa hablar. Esto no, sí, yo estoy dispuesto a hablar de todo. Es que es lo que decía yo, la doble vara de medir, que yo no tapo nada, que yo, la corrupción del PP ha habido en muchos sitios, ha habido en muchos casos, me asquea a mí más que a nadie, porque me afecta a mí más que a nadie, es como si tú a cualquiera de vuestra familia os pasara una cosa en vuestra familia que fuera una persona no digna, estaría más afectado tú en tu familia, Jara, que yo en la mía, pues eso es igual, que en mi familia del PP pasa esas cuestiones y me afecta. Pero hombre, la vara de medir que se tiene con el caso de que ha salido aquí, el de Rejón, con otros casos que hay, que no quiero echar, el caso de Rejón ha llegado a la fiscalía y la fiscalía no ha llegado a ningún caso. Esto está también en la fiscalía y ver cómo acaba la fiscalía. La fiscalía a lo mejor no llega a ningún caso con la señora Cifuentes, a lo mejor son responsabilidades políticas las que tiene que hacer, ¿no? Como en este caso también a lo mejor la tuviera que tomar. Estamos hablando del máximo caso de corrupción. 2 presidentes de una junta que han estado 25 años gobernando, más de 4.000 millones y más de 600 altos cargos imputados. Y está en quinto plano. Yo me acuerdo de los trajes del señor Khan. ¿Os acordáis de los trajes del señor Khan? El otro día decía un contertulio en una radio que habían ocupado 140 portadas en los periódicos. ¿Ves lógico los oyentes? ¿Ves lógico, Fernando, que tú te consideras una persona sensata, que los trajes del señor Khan, Hombre, o esto que tiene a suelto, de los trajes del señor Khan, una cosa que después se absolvió de los trajes. El de Falco de Valencia y de la Comunidad Valenciana no es los trajes del señor Khan. Yo estoy hablando de una cosa concreta. Te he dicho que la corrupción en mi partido ha habido en muchos sitios y que yo soy el primer indignado con la corrupción, que no estoy tapando más ni echando más. Lo que digo es la doble vara de medir de la izquierda, en este sentido, que lo tapan. Estamos en cuarta o quinta noticia del orden del día en todos los medios de comunicación. No interesa hablar de esto. Yo voy a hablar, artistas, ¿no? Yo voy a hablar, José Antonio, cuando pueda, yo voy a hablar. Efectivamente, es muy recurrente cada vez que se destapa un caso de corrupción fundamentalmente del Partido Popular. ¿Y los ERE? ¿Qué pasa con los ERE en Andalucía? Pues efectivamente ahora se está juzgando el caso. Esos 2 presidentes asumieron sus responsabilidades políticas, aunque fuera invigilando. Yo creo sinceramente que no se han llevado ni un solo euro para su casa. Ni un solo euro para su casa. Pero si tienen alguna responsabilidad penal y el juzgado les condena, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no les voy a tapar porque sean de mi partido. Porque sean de mi partido. Lo que sí hay una cosa, José Antonio, que estarás conmigo. Que en la cárcel ya han entrado un presidente de la Diputación de Castellón, un presidente de la Comunidad de Madrid, etcétera. Entonces no comparemos cosas desiguales con cosas iguales. No comparemos cosas desiguales. No es así. El mayor de Falco que se está juzgando, y va a haber, hay 600 imputados, al final, se llama ERES. Y al final van a acabar muchos de ellos en la cárcel, y a lo mejor no digo que los presidentes. Si sumáramos todos los casos. Pero es que tú, el problema... pasa que estar en el micrófono. Pero mira, si el problema es el siguiente, el problema es que cuando los casos son del PP, ya están juzgados de antemano. El pasillo del telediario está hecho. Tú ya lo das por hecho, que la Cristina Cifuentes mintió, que los PP son unos corruptos, no han llegado todavía al juicio, están en la cárcel preventivo. Ahora, cuando hablamos de los seres, cuando hablamos de lo vuestro, no. Mira, yo doy por hecho que esto no sé cuánto, que no llegará a nada, que esto no tiene importancia. Lo que habrá que respetar las decisiones judiciales, pero desde luego lo que hemos visto son millones de euros que aparecían en el alto. Es que hemos visto escándalos en este país las tremendos, decisiones judiciales. Sí. Después de los jueces de Alemania con Puigdemont, perdona, pero Jara me lo ha dicho muchas veces, me lo ha oído decir muchas veces, que yo no creo en los jueces, que no creo en la justicia, que tengo mi derecho de creer o no creer. La justicia que creer. Yo no digo que la hagan mal y que la hagan bien, digo que yo no creo en la justicia. La justicia no creer en la separación de poderes. Si no creemos en la justicia, no creemos en la democracia. Claro, es que esto es muy difícil. Es así, El problema, Fernando, y yo creo que con la justicia en nuestro país, sobre todo, pasa un poco sobre lo que ellos estaban debatiendo, es que no solo son los casos de corrupción o los casos de los ERES, que por supuesto, sino que esos son la muestra simbólica de cómo el Partido Socialista y el Partido Popular en ciertos lugares de nuestro país
trabajan con total impunidad respecto al sistema público y se dedican a llamar antisistema a otros partidos que precisamente vienen a regenerar y a recuperar lo público, cuando son los primeros antisistemas. Que la señora Cifuentes esté ahí todavía, cuando se ha demostrado, más que demostrado, que no ha hecho ningún trabajo de fin de máster, precisamente porque... Pero es que esa mujer esa señora ha ido a la Asamblea... Bueno, estoy hablando yo. A la Asamblea de Madrid, a un debate que ha habido y no ha sacado su trabajo fin de máster. Sí. Es que yo creo que Paco, si tiene un trabajo, lo primero que se acordará es de que ha hecho el trabajo y lo primero que puede hacer es enseñar el trabajo fin de máster. Pero que ya no es el caso de la señora Cifuentes o el caso de los ERE, es la manera tan estructural que tienen el Partido Socialista en Andalucía en este caso, porque desde luego creo que cualquier persona que haya conocido cómo trabaja el Partido Socialista en Andalucía, no es que hayan robado dinero público, que también, sino el hecho de la impunidad con la que trabajan el sistema público, cómo manejan todos los recursos de todo el mundo, pero cómo van a enchufan trabajar a gente. con impunidad. Se acaba de decir, Paco, que hay 2 presidentes, está Ignacio González, que está en la cárcel, está Granado. Pero vamos a ver, la justicia tiene que trabajar y la justicia tendrá que decidir. Y unas veces se tendrá que equivocar y otras veces no se equivoca. Nadie es perfecto. Pero si no creemos en la separación de poderes y no creemos en la justicia, no creemos nada. La separación de poderes cuando los jueces son puestos la mayor parte por el partido que gobierna. Pero ¿cómo vas a poner los jueces? Los jueces aprueban una oposición, una dura oposición que está abierta a toda la gente, cosa es el Poder Judicial. a cualquiera. Exacto, y el Poder Judicial la separación de poderes no son los jueces que hay en cada uno de los tribunales. Vamos a ver, es el Poder Judicial. ¿Y quién nombra? Los jueces, vamos a ver. Vamos a ver, es que estamos hablando de una cosa que yo creo que hay que aclararla a los oyentes que están distorsionando un poco el mensaje. Lo que está diciendo esta señora, lo que está diciendo Jara, que los jueces los pone los políticos. No, los jueces no los ponen los políticos. Los jueces aprueban por oposición. Los jueces son independientes. El órgano rector de los jueces es el Consejo. Deberían ser. Bueno, sí, como todo en el mundo, habrá algunos que hagan su trabajo bien y otros que lo hagan mal, como lo hacen los políticos, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hacen los médicos, como lo hacen los maestros. Son humanos. Pero hay que creer, y la justicia en España es una justicia de prestigio. Y tenemos magníficos jueces. Y unas veces nos gusta su sentencia y otras veces no nos gusta su sentencia. El juez, que a mí el otro día me ha aterrado de que un individuo que están torturando prácticamente a su mujer para robarle, se defiende, le pega un tiro al ladrón porque está dentro de tu casa y lo condena. Lo condenan, aparte de ser que la pistola pues no tenía permiso de arma. Bueno, luego, Fernando, una cosa es el permiso de arma que el ejercicio... y otra cosa es que condena a un tío que está defendiendo a su mujer y a su familia dentro de su casa. Pero vamos a ver, que hay que verlo, eso es lo que nos llega a nosotros. Hay que verlo. Es mi mujer. Que luego todas las cosas... A mi mujer me la tocan 2 tíos que están allí y si tiene una pistola no le pega un tiro a uno, le pega un tiro a cada uno. El juez valora las pruebas y la defensa y lo que ha habido. Claro. No vamos a estar jugando a lo mejor le han condenado por tenencia ilícita de armas, que no sabemos. Es muy difícil. Esos son casos tal. Yo lanzo una lanza a la justicia en España. Es una justicia independiente y la justicia en España, nos guste o no nos guste, una vez hace sentencia que nos gusta y otra vez que no nos gusta. Pues hay unos pocos de jueces que los han echado. Porque también los hay que peor tenemos ahora que apuntabas el caso, lo de Puigdemont, por ejemplo, que un juez del Tribunal Supremo que tiene un sumario extensísimo, que dura meses estudiando el delito de rebelión o los posibles delitos que ha hecho Puigdemont, y un tribunal, como puede ser un juzgado de Mérida en este caso, que diga, entre en el fondo del asunto en 2 días, pues es una cosa de risa lo que ha pasado, ¿no? Y después desprestigiamos parece a la justicia española, que la justicia española no tiene ningún desprestigio, que yo creo que cuecen habas en todos los sitios, y lo que ha pasado en el caso de Puigdemont, desde luego, un juez del Supremo, un juez con un sumario, un juez día a día, meses haciendo una instrucción de un procedimiento, llega un asunto y en 2 días lo despache un juez y te diga no es esto y no permito la extradición. ¿No será que en España confundimos lo político con lo jurídico? No, en España no confundimos. Porque yo, sinceramente, lo hemos hablado muchísimas veces en esta tertulia, creo que el problema catalán es un problema político. Y si un juez en Alemania, que es un país que está fuera completamente de todo lo que está sucediendo en el nuestro, ha dictado esa sentencia o la ha liberado, quizá lo que habría que estudiar es por qué ese juez
juez lo pone en libertad, ¿no? Jara, No no tienes sé que si estudiar. será político o no. No tienes que pero estudiar cuando hay eso, un golpe de Estado, se ¿Pero meta qué la golpe gente en de la cárcel. Estado, Fernando? A ver, golpe de Estado. ¿Qué golpe de Estado? golpe de octubre. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Vamos a ver, es que lo que estamos aquí, es que aquí Un ya, golpe de Estado. Fernando, estamos admitiendo todo. Separación No. de los poderes. Pero de si no todo se ha tipo. separado nada. Un golpe de No se Estado para nada en porque no- toda regla. Unos señores que quieren proclamar una república saltándose la Constitución española, con violencia. Yo he visto a gente con violencia, subido en coche, atacando a los coches de la Guardia Por Civil, favor, en con serio, violencia. por Dios. Y ahora mismo, La violencia y ahora mismo son los cuatro terroristas, locos. No, los cuatro Son locos no. cuatro locos. Bueno, pues los terroristas que hay en la calle también están cometiendo un delito de rebelión. Esos CDE, como se llame, el nombre que tengan, CDR o no sé qué nombre tienen, los comités de la Defensa de de la defensa República. de la República. Simplemente con el nombre Comité de Defensa de la República, yendo contra la Constitución, cortando vías de tren, asaltando, reventando Mira, autovías, José Antonio. pues eso es violencia. cuando- La mayor parte de bueno, los que, bueno, sé que- La mayor Vamos a parte hacer de... primero una pausa y después Yo yo es que- continúo. porque Pero me paso dejas que cárcel diga y una me la cosita. palabra. Pero me dejas que diga una cosita. Vamos a hacer una pausa primero. Seguimos en nuestra tertulia de hoy. Y Paco ya me está pidiendo, Paco García, la palabra con José Antonio Echavarri y con Jara. Lo que sí está claro es una cosa, ¿eh? Hay alguien que ya se ha ido de Europa. El Barcelona. El Club Deportivo Barcelona. Te he visto venir. ya se ha ido de Europa y el del lacito amarillo también. A hacer Guardiola. leche. Han conseguido la El independencia. Guardiola. Han conseguido la independencia. Y al decir hacer leche lo digo con Todas todo las el letras. alma del mundo. Pero el colchonero, No le hombre, digo no. un taco, ¿tú eres colchonero? Yo sí, ya te lo dije Pues el me otro cae día. muy bien. Y además, colchonero, Socio, mi hermano también. Y mi hermano dice que se han merecido perder porque lo hicieron fatal. Pero vamos, no vamos a entrar en eso. No, porque ese no es el tema Bueno, ya se han que ido no de está Europa. aquí. Eso sí. Habíamos dejado la tertulia en el tema del problema catalán, del problema de Puigdemont y demás. Bueno, yo hay una cosa que lo he dicho fuera de antena y lo repito porque que estoy de acuerdo con Jara. A los problemas políticos hay que darles una respuesta política. Hay que darles una respuesta política. Yo creo que el error ha sido, por supuesto que cuando ya se llega a los extremos a los que se ha llegado, tiene que intervenir la justicia. Faltaría más. Pero yo creo que un error grave que traemos de atrás es no haber afrontado el problema político, es haberlo subcontratado. Y ahora resulta que nos vemos con un 155, un parlamento que no se hace, porque todos estaremos de acuerdo en que estamos deseando que se levante el 155 y que esa comunidad recupere la normalidad democrática. Para eso hay que hacer un gobierno. Como no hacen gobierno, porque no se ponen de acuerdo, no se levanta el 155. Esto, Paco, Es una pena lo lo de del... Cataluña viene de hace 80 años. Sí. Viene muy atrás. Y más, Franco, y más. Franco le dio todo lo que quiso al País Vasco y a Cataluña. Le Hombre, dio porque eran absolutamente de todo. las burguesías que mantenían a Franco, ¿no, Franco, Fernando? ¿eh? No, nos tenemos No, remontando. pero vamos, que lo que Ya, Franco le dio eso es ir muy los atrás no ya, ¿eh? escritos. A ver. Fernando, lo Después de- Aznar. Es que Felipe los González. países que no Todo el conocen mundo su lo daba. historia... Pero ¿sabes el problema? ¿Sabes dónde viene el problema catalán? El problema catalán viene que generación tras generación, y van tres, están mintiendo de la historia. O sea, a los catalanes le están contando a los catalanes, los independentistas, una historia que no existe. Hombre, ¿y a O sea, nosotros? No, una historia que no Hombre, existe. no. si te Desde quieres el te cuento punto- la historia que me desde el contaron a mí en el desde instituto, punto vamos, de sobre la vista que guerra te civil y la dicen- dictadura. Que te dicen, es un reino, Cataluña es un reino. No, Cataluña es Nunca ha reino, sido un nunca ha sido un reino reino. independiente. Pertenecía a la corona De Aragón. de Aragón. Y entonces, si te mienten y te dice que el Tajo también pasa por Cataluña y a 3 generaciones le dicen, acaban diciendo que el Tajo es catalán, como dicen que el Ebro únicamente es catalán, ya no es ni siquiera de Aragón, no, es catalán, ¿no? Porque es una historia distorsionada y se te la cuentan y ya son padres, hijos y hasta abuelos en el que están contando esa mentira, a lo cual hemos colaborado todos. Pero José Yo no me Antonio, quito si la es lo culpa. mismo que hacéis vosotros Todo. con la ley de Hay memoria una cosa- histórica en el resto del Bueno, Estado. Yo creo que con esto. Diciendo que abrimos heridas, que reabrimos heridas en Ahora, cualquier por favor, país creo- democrático. Yo creo que vamos. haber puesto mesas para recogida de firmas y mesas petitorias. A ver si eso, es verdad. Antonio, Pero si tú eres un tío razonable. Pero si yo soy razonable, Estoy en seguro equivocaciones- que eso fue un Bueno, error. vamos a ver, pero si es lo que Una decía. fábrica de independentistas. Que yo no te digo una fábrica de lástima. independentistas. Mira, la fábrica de independentistas viene de mucho más atrás. La fábrica de independentistas es el permitir
la educación catalana que ha tenido... Uy, por No, favor. Eso es autonomía que se llama, autonomía. José Antonio. Hombre, ¿cómo que no es Hombre, autonomía? vamos a ver que no es autonomía. Hombre, que tú no puedes mentir. que las competencias autonómicas de educación están cedidas a la comunidad autónoma de Cataluña, Sí, igual claro. que está concedida a la Pero que comunidad yo no te- autónoma de, que yo no estoy Extremadura. diciendo que no tenga cedidas las competencias de educación. Oh. Que posiblemente a lo mejor nos hubiera ido mejor con las competencias de educación, la educación y sanidad, no estar cedida de ninguna comunidad. Sí, hombre, llevarla en un sí, hombre, José Antonio, nos por hubiera ido favor, mejor, a lo por mejor. favor. Nos hubiera ido mejor, porque a lo Si es mejor que, contamos la tenemos historia. un ataque completo siempre Pero a que las no- comunidades pero autónomas y que a la no es un autonomía de la ataque gente, que nos completo. costó muchísimo Que- tener un estatuto de autonomía en pero que no me Extremadura, quite- José Antonio, Vamos a ver, hombre. que yo yo estoy con soy, el yo Estatuto soy de Autonomía maestro y con y he autonomía. tenido compañeros que han pero estado en vamos a ver. Cataluña Sí, ¿y qué? y a los niños catalanes A ver, desde hace muchísimos años le están dando todas en el mismo lado, en ese cerebro El que son Ebro. esponjitas, Que igual que nos hacen lo a que tú nosotros, quieras Fernando, te hago la enseñarles. misma El Ebro comparativa nace en con la ley de nace en memoria Cataluña. histórica, te hago la misma comparativa. No nos enseñan la historia como Hay una debemos. cosa. Es un tema complicado. El gobierno español, por poner un tanto por ciento, de 100 pesetas, de 100 euros, ya las pesetas no, qué lástima, con lo bien que estaba con las pesetas. De 100 euros, 40 le da a Extremadura para el AVE y el otro 60 se lo reparten para otro lado cuando podrían venir los 100 aquí. ¿Qué pasa con eso? O lo del AVE. Uf, qué tema más complejo. complicado. Vamos a ver. Estamos satisfechos con los presupuestos, por lo menos para lo del AVE. Para otras muchas cosas, desde luego, tenemos una inmensa insatisfacción con los presupuestos generales con respecto a Extremadura. Concretamente con el AVE. Lo que esperamos es la ejecución. Lo que esperamos es que no pase como en estos años anteriores de gobierno popular, que el presupuesto del AVE era 100, como tú dices, pero se ejecutaban 25. Y tenemos un retraso enorme en esa infraestructura. Estaremos vigilantes y estaremos esperando a que el Pero, gobierno Paco, cumpla Paco, con yo no Extremadura. yo no soy de ningún partido, pero recuerdo que estaba de director en Mérita Televisión y recuerdo que decía Zapatero que en el 2010 se inauguraba el AVE en Extremadura. es más. O sea que esto, imagínate lo es que que viene. es como de risa. Mira, es que aquí vino la vicepresidenta del PSOE con Zapatero, vino a Extremadura en el 2009 y no había vía, no había puente que pasara en el Tajo ni en el Almonte, y decía que en el 2010 se iba a inaugurar el AVE. Y entonces, vamos a ver, yo pido que Extremadura tenga un tren digno y que Extremadura tiene que ser igual que otras regiones y se tiene que dar todo. Pero vamos a ver, que sean estos señores los que reivindican el AVE, cuando el Partido Popular ha invertido 4 veces más en el AVE que invirtió en una época boyante para inversiones como fue la de Zapatero, ya clama al cielo. Que yo no estoy tampoco tapando, que podía ir más deprisa, que podía estar. Pero hombre, a ver, hay que reconocer, los datos son los datos. No, un momento, los datos son los datos. Comisión, Paco. en No, comisión, en comisión no, espera. como portavoz de transporte del Grupo Socialista, Sí. y está ahí la hemeroteca, Sí. yo reconocí y dije públicamente que todos los gobiernos del Estado, todos, nos habían engañado a los extremeños. Bueno, vale, uno más que otro. Lo que pasa es que ahora está gobernando Mira, el Partido no, Popular, no, José Antonio. perdona, no, uno más que otro. Es que después me va a tener que contestar a mí. ¿A quién le A ver, exigimos? Pero perdona, Le tendremos que exigir al Partido Popular. Mira, para que no veas que es José Antonio Chávarri el que dice la opinión, te voy a dar la opinión de Fernández Vara, que es nuestro presidente en Extremadura. Bueno, Fernández Vara es el mes pasado, en marzo. De hecho, Fernández Vara reconoció la labor de los actuales responsables de ADIF y del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serva, que son, lo oye bien, que son los que se han tomado más en serio las reivindicaciones extremeñas de infraestructura. O sea, A ver. que el propio presidente de la Junta reconoce que actualmente este gobierno del PP es el que se ha tomado más en serio del anterior gobierno y del anterior y del anterior. Bueno, pero- Porque el AVE viene de Un donde segundo, viene. me Bueno, claro, del AVE Vara. que viene. Nos dice Fernández Vara, presidente, y ahora estos señores vienen aquí diciendo que el Partido Popular no ejecuta. Oiga, vamos a ver. El Partido Popular, que podía haber ejecutado más, que yo no digo que puede ejecutar más y que podía ir más deprisa, pero es el gobierno reconocido, este gobierno, el que hay ahora, Íñigo de la Serna, ministro del PP, ADIF, los actuales José José responsables. Antonio, Pero José que Antonio, tiene que que porque, años, que porque el Partido No, pero Popular... si he puesto propio presidente, Este ministro- el presidente de Extremadura. Hombre, ¿Me dejáis intervenir, por favor? Secretario Habrá que general. reconocer, Gracias. Gracias. el acierto del pacto por el ferrocarril. No, y- no. Y Que este gobierno del Partido Popular Estatal esté dando migajas a Extremadura no quiere decir que lo esté haciendo como debería estar haciendo. Y me explico. En primer lugar, creo que tanto
todos los gobiernos que ha habido a nivel estatal, como los gobiernos autonómicos de Extremadura y los actuales representantes políticos en Extremadura, deberían dejar de mentir. Primero, porque el AVE no va a llegar a Extremadura, porque el ministro Íñigo de la Serna ha dicho que el AVE no iba a llegar a Extremadura. Y las infraestructuras que se están construyendo en Extremadura, sí lo ha dicho, buscad en la hemeroteca. Y las infraestructuras que se están construyendo ahora mismo en el AVE y lo que está proyectado en los presupuestos generales no es un AVE en Extremadura. Un AVE es doble vía, electrificada, con ancho de AVE. Y no se está construyendo eso tan solo de Badajoz a Mérida. Sigo. El hecho de que solo se haya ejecutado un 60% de lo que estaba invertido en los últimos presupuestos hace que el tren digno que necesita Extremadura vaya aún más lento. O sea que de 2020 ya veremos. Pero es que el pacto por el ferrocarril, ese del que se siente tan orgulloso el señor Fernández Vara, no solo recogía el tren Badajoz-Madrid, que yo estoy muy cansada de que en nuestra región solo se hable del tren de Badajoz-Madrid, cuando en Extremadura necesitamos unos transportes públicos y un tren en especial que vertebre nuestra región, que se están desmontando la vía de la Ruta de la Plata, que se tarda 4 horas en llegar a Sevilla desde Mérida cuando está a 200 kilómetros, que la inversión en Puerto Llano ha vuelto a infradotarse en los presupuestos actuales. Entonces, vamos a dejar también de hablar un poco del tren de Badajoz-Madrid, que va muy lento, y vamos a hablar del pacto por el ferrocarril, que en el pacto por el ferrocarril hay 10 puntos, 10 puntos, y Badajoz-Madrid es uno de ellos. O sea que un poquito de responsabilidad política, un poquito de responsabilidad política. Lo que ha sacado el moderador, el AVE. Yo estoy dispuesto a hablar. Sí, pero es que es absurdo seguir hablando del AVE cuando el ministro ha dicho que el AVE no va a llegar y que la vía que está construyendo de Mérida a Cáceres tiene sentido único, que no puede haber un AVE con una vía de sentido único. El ministro ha dicho que en 2019 que no, que lo busque, José Antonio, que va a estar electrificado. Que no va a haber. Bueno, pero es que electrificado es una de las condiciones para que haya AVE. La segunda es que haya doble vía, y doble vía no se está construyendo. Pero si posiblemente. Punto. Vamos a reivindicar. Vamos a ver. Yo te estoy diciendo que las inversiones del gobierno de España en infraestructura, concretamente en el AVE, que vienen estos presupuestos bloqueados por el PSOE, porque aquí cuando hablamos de presupuestos, lo de los bloqueos es muy curioso. Yo me acuerdo en el 2016 los primeros presupuestos de estos señores del gobierno de Fernández Vara, que su portavoz Valentín García nos culpaba al Partido Popular de que si no apoyábamos los presupuestos estamos perjudicando a los extremeños. Y ahora en España bloquean los presupuestos de España y no se bloquean a los españoles. No, jugamos a lo mismo. Jugamos no. Tú juegas a tu juego y nosotros jugamos al nuestro. Estos presupuestos a lo mejor han incrementado la partida en infraestructura en materia ferroviaria, pero ¿y el resto de inversiones? ¿Cómo van a venir más inversiones? Si en cultura y educación se recorta la mitad, si no hay inversiones para... Hombre, ¿cómo que no? Los datos de estos presupuestos... ¿Cómo no te voy a hablar de partidas concretas? Si es que el principal problema en Extremadura es el paro y no hay mayor inversión en empleo tendrá que resolverlo la Junta de Extremadura y Hombre, vosotros que estáis apoyando a la Junta de Extremadura, ¿tenéis alguna responsabilidad? Hombre, por porque os habéis vendido por unas migajas. No, estáis gobernando en la sombra. Nosotros no estamos gobernando. Podemos y el PSOE en la Junta, ahora mismo, Podemos y el PSOE es lo mismo. Son los que llevan, son los que sustentan al señor Vara con los presupuestos. No os apartéis, porque a nosotros cuando apoyamos los presupuestos resulta que somos la muleta del PSOE, pero cuando los aprobáis vosotros no sois la muleta del PSOE. Hombre, por supuesto, porque nosotros no hemos llegado a un acuerdo simplemente presupuestario que no sabemos que no vamos a cumplir, sino que hemos llegado a un acuerdo normativo y estamos trabajando en muchas leyes. Hombre, pero es que no, pero si yo los veo que hablen. No, es que Jara siempre arrima las cosas a su parte. Ella está aquí para eso. Y tú y yo también. Claro. Vamos a ver. Yo el tema de querer decir que el PSOE bloquea el presupuesto nacional y demás, vamos a ver. A nosotros no nos pueden pedir que votemos a favor de un presupuesto que en realidad, desde nuestro punto de vista, es un insulto a los extremeños y extremeñas en primer lugar. Porque sí, dice, es que ha subido mucho. Claro, pero ¿ha subido mucho desde dónde? Desde donde venimos. Es decir, cuando lo traemos aquí el presupuesto y lo subimos el 27%, claro, si primero lo hemos traído aquí a la inversión más baja de la historia de la democracia en Extremadura. Es muy difícil, que en crisis sea la inversión más alta. Yo ahora voy a eso. Pero, entonces, es un presupuesto que lo primero no cumple con el pacto contra la violencia de género que se había establecido. Se bajan las prestaciones por desempleo. No ayuda para nada a los parados de larga duración. Es un presupuesto que vuelve a atacar el estado del bienestar. ¿Cómo un partido de izquierda al Partido Socialista le van a pedir que apoye este presupuesto? Es que no podemos apoyarlo. No voy a apoyar ninguno. Lo que haremos es presentar un presupuesto
alternativo. No, vosotros no presentáis un presupuesto alternativo. Bueno, por lo menos a nivel político presentaremos la idea de nuestro, de 60 páginas de nuestro, por un presupuesto. de nuestro presupuesto. Un presupuesto alternativo. No, es de un presupuesto risa. alternativo me refiero a lo que este Presupuesto partido hubiera hecho si estuviera gobernando. ¿Pero José dónde Antonio. está el presupuesto alternativo? ¿Presentarlo? Si eso hay una opción. Tú sabes que las mociones se puede presentar Enmienda de en la totalidad, moción, contexto una enmienda de sustitución. Tú puedes presentar un presupuesto alternativo. No, sí, claro, pues tú puedes presentar un presupuesto. Cuando hay un presupuesto encima de la mesa, primero habrá que votar las enmiendas a la totalidad. Puedes presentar un presupuesto alternativo. El problema es que no lo tenéis. El problema es que no tenéis ni presupuesto alternativo, no tenéis presupuesto ninguno, pues no tenéis ninguna visión. Mira, una cosa sobre los presupuestos, y perdóname, un inciso. Fernando, tú eres un hombre inteligente y los oyentes también lo son. Muchas gracias. No, te lo considero. Y tú ahora, dime una cosa. Valentín García, cuando los presupuestos, el portavoz del PSOE aquí en Extremadura, decía que eran unos presupuestos electoralistas. Unos presupuestos electoralistas, las elecciones no llegan. Todos, cuando nos hablan de unos presupuestos electoralistas, ¿qué es lo primero que pensamos? Que han tirado la casa por la ventana. Que ponen partidas porque vienen las elecciones y tienen que los voten. No creo que sean unos presupuestos electoralistas que ningún gobierno sea con recortes y después piden que los voten. Si es un presupuesto electoralista, es un presupuesto expansivo. Es un presupuesto que vienen inversiones a Extremadura, que podían venir muchas más. ¿Pero que ha subido el 24%? Claro que ha subido. Decía Paco, ¿de dónde partimos? Pues partimos de donde partimos. Partimos de los 4 años peores de crisis que ha habido, no en Extremadura, sino en toda España. Y yo no sé cómo se hace. De todas maneras, yo no sé cómo se hace. Pero no sé cómo se hace, hay cómo se algo puede invertir, que ¿no? a mí me enerva, y es que aquí, y fue el PP el que lo inauguró, yo recuerdo que me había roto, el brazo se me había ido al carajo, iba en Cabrestillo. Y se me había ido al carajo en la asamblea, que me caí allí. Vaya. Y yo creo que es la única vez que estuvieron todos los partidos políticos de acuerdo, que estaban todos a mi lado. ¿Algún berrinche que te llevaste en la asamblea y te caíste? ¿Eh? ¿Que algún berrinche que te llevaste? No, la escalera. Mal colocado. La escalera. Y me enerva y es, nosotros vinieron a inaugurar los de las mercancías, ¿cómo se llama? La plataforma logística. La plataforma logística. Y se ha parado. Claro. Y se han llevado a Badajoz. ¿Por qué se las llevaba a Badajoz? Porque el espacio políticamente le Mérida. interesa Badajoz al PSOE, al PP y al Sur Córdoba. Sería lo mejor el espacio Mérida. Y Mérida, que le den por saco. Porque Mérida es el centro geográfico de la región, queramos o no. Sí, pero si en Mérida no conseguimos tener unas infraestructuras ferroviarias competitivas, es imposible que el espacio Mérida tenga un futuro. ¿Cómo vamos a traer empresas que se instalen en Mérida si somos incapaces de sacar las mercancías de Mérida? Si las propias que tenemos ahora mismo no somos capaces de sacarlas. Si no pero tenemos sacarlas no solo es ir a Madrid, si no es tenemos un tren Portugal, es competitivo, Puerto Llano, es Andalucía. Imposible que las empresas se instalen. Eso lo tenemos hablado desde que te hablamos. ¿Quién se lo cargó? Que era un eje de mercancías, ¿no? No sabemos todo quién fue, ¿no? Un señor que se llama Pepe Blanco, que prefirió el tren por el Mediterráneo. Oye, Antonio, pues si lo quieres decir, si no, nada. ¿Quién va a ser el candidato aquí del PP? Aquí de Mérida. Bueno, es una cuestión que lo decidirá el partido en su debido tiempo. Yo no tengo ni idea quién va a ser el candidato, se lo tendrá que decidir el partido, ¿no? Pero, bueno, pues si sabías algo, hombre. No, hombre, yo no sé. En la élite de... Yo no sé, yo estoy en la élite, ¿no? Yo estoy en el Partido Popular, soy diputado, no me dedico a hacer listas electorales y yo creo que pues elegirá... Aquí de Mérida sabemos que elegirá el mejor que ponga. Yo tampoco me dedico a hacer las listas de Mérida, pero cuando hay un alcalde, lógicamente lo normal es que vaya a defender su gestión. Un alcalde. Sí, eso es lo normal. Lo normal cuando hay un alcalde que defienda su gestión, sí. Pero bueno, esos son los partidos los que tienen que no, entrar. Tampoco lo voy a decir yo. Tendrán que poner aquí... candidato de Podemos, ¿quién? Nosotras sabéis que hacemos elecciones internas democráticas absolutamente y que vota la gente de Mérida. Así que no es que yo me dedique o me deje de dedicar a hacer listas electorales, sino que en Podemos no puedes dedicarte a ello porque vota la gente directamente. Así que quien decida la gente será la persona que encabece Mérida. Señora matemática, muchas gracias. A ti. Señor juez, muchas gracias. Bueno, señor juez, no me diga el señor juez que está lo de los currículums muy mal. Yo soy abogado y he ejercido de juez sustituto, pero no soy juez. Y el señor profesor de la universidad, Paco García. Que tengo muy buena gente aquí en esta tertulia, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, me han pedido un partido nuevo político que los entreviste. Y yo lo único que he hecho es darle el teléfono de Mar para que
para que me lo solvente, porque yo no puedo estar aquí con toda la gente. Vox, que aparece aquí en Extremadura. Mira, terror. Primicia para todos ustedes, pero de eso mi compañera Mar ya dará amplia información al respecto. Muchísimas gracias a todos. Y Gracias a ti, desde Fernando. Radio y Televisión Extremeña, que como la religión católica, la única y verdadera. Hasta siempre.